Un tipo estaba sentado en una roca flotante mirando su teléfono. Se preguntaba cuándo suele leer la gente los webtoons. Algunos los leen en el transporte público abarrotado temprano en la mañana, otros durante breves momentos de soledad a lo largo del día. Sonrió y arrojó el teléfono al suelo. Los eventos tuvieron lugar en un castillo en el cielo llamado Terrarium. Allí vemos a dos personas de pie sobre la arena. Den, un espadachín ágil que es Ranker 2, pensó que finalmente se habían encontrado. Y Nagi, otra espadachina ágil, Ranker 1, lo miraba. Din corrió hacia ella y la atacó con su espada. La chica respondió lanzando bolas de fuego. Aunque las bolas se acercaban a Den, él las resistió. Nagi continuó lanzando nuevos hechizos, los cuales Din esquivaba todos. Levantó su espada para atacar y creyó haber logrado tocar a Nagi. Su estómago pareció ser atravesado por la espada. Ella lo miró y convocó una Combustion Sword. Din fue derrotado y perdió su mano. Pero todo lo que acabamos de ver no era más que un webtoon que un chico estaba leyendo. Seoljin leía el manga y pensó, ¿qué demonios? Seguramente están bromeando. Miró su teléfono y recordó que había empezado a leerlo porque decían que sería interesante. Acababan de subir el capítulo y ya estaba completo. Empezó a escribir un comentario y pensó, este es uno de esos argumentos en que el protagonista del manga pierde contra un tipo fuerte. Es horrible. En su comentario escribió que si su personaje tuviera una espada de fuego o cualquier otra arma, haría polvo a ese tipo. Un desconocido miró el teléfono y al pensar que era gracioso, sonrió. Pensó que si había dejado un comentario así, significaba que Seoljin confiaba en sí mismo. Tocó la pantalla y sugirió intentarlo, dándole like a su comentario. Seoljin consideró que era un buen comienzo. La pantalla mostraba que la trama revelaba más sobre el desarrollo del protagonista. El chico pensó, ¿qué clase de explicación ridícula es esta? Sonrió y pensó que el autor escribía cualquier cosa, justificándolo como desarrollo de personaje. ¿No se supone que los webtoons son para relajarse? Una chica apareció frente a él. Hae Seo. Ella se sentó junto a él. Seoljin se sintió un poco incómodo y dijo, ¿tenía que fingir que la conocía? La miró y pensó que, aunque parecía su compañera de clase, en realidad no eran cercanos en absoluto. Aún así, ella se sentó junto a él. Seoljin se preguntó por qué. A él le entregó un paquete de cigarrillos y le dijo que los tomara. Él miró su mano con sorpresa y trató de adivinar el motivo. Se inclinó hacia ella y preguntó, ¿por qué? Ai sonrió y dijo, según habrás oído, el maestro de nuestra clase me pilló. A él le pidió que los guardara por un rato y se los devolviera en el almuerzo. Seoljin se preguntó por qué. La chica sonrió y respondió que era porque eran amigos. El protagonista la miró sorprendido. Ahí vemos que su comentario recibió 20 likes. Tiempo después, en el recreo, el chico se cuestionaba qué hacer. Miró a un lado y pensó que parecía estar preocupándose demasiado. Podría haber guardado los cigarrillos ella misma. Además, ¿para qué los necesitaba? Miró a sus compañeros de clase, quienes hablaban sobre la Combustion Sword. Ae se rió y preguntó de qué hablaban. Estaba conversando con los compañeros más populares. El protagonista los observó y pensó que sería extraño acercarse en ese momento. Decidió devolverle los cigarrillos a Hae en el almuerzo. Sus ojos se abrieron cuando alguien mencionó la Combustion Sword. Uno preguntó de qué era eso y otro cuestionó si la chica no leía webtoons, comentando que el último capítulo había sido increíble. El protagonista miró a otro lado, en shock, cuando le preguntaron si estaban hablando de Player. Se acercó y dijo que también lo había leído, preguntando si la Combustion Sword había aparecido en el último capítulo. Seoljin dijo que el protagonista la usó en este capítulo. Entonces se dio cuenta de que sus compañeros reaccionaban fríamente. ¿No estaban hablando de un webtoon? Todos lo miraban. Pensó que sin importar de qué estuvieran hablando, el punto era que se había metido en la conversación sin ser cercano a ellos. Sonrió y se disculpó por interrumpir tan de repente. Ae lo miró y preguntó, «Parece rarito». Nuestro protagonista la miró en shock. Otro compañero preguntó si hablaba con él. Respondió que no. Preguntó a los demás y todos dijeron que no. Entonces preguntó a la chica, quien dijo que tampoco hablaba con él. La misma chica que hace un momento le dijo que eran amigos. Mientras sus compañeros cambiaban de tema, él seguía en shock. De repente, alguien le puso una mano en el hombro. ¡Taiwán! Él levantó un dedo y comentó que leían webtoons cada semana. Vio que el rubio sonreía. Sus compañeros lo miraron y alguien se rió, diciendo que le sorprendía que Taiwán también fuera otaku. Seoljin bajó la cabeza y se alejó. El rubio lo miró con desprecio. El desconocido sonrió al ver que el comentario de nuestro protagonista había alcanzado los 46 likes. Más tarde, mientras los alumnos jugaban fútbol, Seoljin estaba en el campo sintiéndose avergonzado. Se quedó quieto. Apretó los puños y pensó que lo de los cigarrillos no era asunto suyo. Un compañero gritó que la pelota venía hacia él. Seoljin vio la pelota acercarse, le gritaron que la detuviera. Apretó los dientes y pensó que eso solo empeoraría su humor. Corrió hacia adelante
Parecía que nuestro protagonista iba a patear la pelota con todas sus fuerzas, pero la pelota pasó de largo, anotando un gol de paso. El equipo contrario celebró. Seoljin, sudoroso, se giró en pánico pensando que lo iban a reprender, pero sus compañeros lo ignoraron. Pero al que reprendieron es al arquero, Taewon. En ese momento su comentario había alcanzado los 67 likes. En el baño, arrojó los cigarrillos al inodoro. Nuestro protagonista miraba su teléfono, pensando que se había saltado la clase de educación física, cuando de repente notó que los demás comenzaban a llegar, quejándose porque habían perdido el partido, y que además habían tenido que comprar helados al otro equipo. Empezaron a hablar de él, mencionando que había cruzado la línea. Alguien le preguntó a Taewon qué le pasaba, ya que siempre lo defendía, y si acaso eran cercanos. Él solo respondió que era lamentable. La campana sonó y todos se fueron. Seoljin pensó que no lo habían descubierto, pero Taewon se burló de él en la puerta del baño diciéndole «patético». Enojado, nuestro protagonista exclamó: «Desprecio un webtoon donde el personaje principal pierde ante un enemigo más fuerte, porque perder en la vida real es suficiente. Estoy harto de una realidad como esta. Yo quiero ser el protagonista de una historia». Mientras decía todo esto, su comentario comenzaba a subir de likes de forma exorbitante. Cientos, miles, millones. Un desconocido apareció y dijo: «¡Adelante! ¡Inténtalo!». Cayó un rayo y todo se volvió oscuro. Cuando nuestro protagonista recobró la conciencia, apareció en un coliseo. Naji lo miró y preguntó: «¿Quién eres?». Mientras un sistema lo marcaba como rango bajo, recordaba a esa persona, creía conocerla. Naji lo miró y le pidió que se identificara. El chico pensó que esta era una escena del webtoon que había visto esa mañana. Seoljin pensó que si no estaba equivocado, era un personaje de Player. Sonrió y pensó que debía ser un sueño. Naji le dijo que no se moviera. A pesar de pensar que todo era un sueño, nuestro protagonista preguntó: «¿Qué pasaría si me muevo?». Ella respondió que lo cortaría, activando su dominio absoluto. Todos se quedaron sorprendidos. Dean se dio cuenta de que aún le quedaba mucho poder y se preguntaba cuál era su límite. Pensó: «¡Qué hostilidad! Eso es el verdadero dominio absoluto». Creyó que nuestro protagonista ya no la contaba, ya que parecía imposible siquiera pararse frente a esa intención asesina. Sin embargo, se sorprendió al notar que no le pasaba nada y parecía tranquilo. Nuestro protagonista se preguntó qué era esa ráfaga de vientos tan agradable y genial. Nagi interpretó esto como un desafío y lo aceptó. Sacó su espada. Dean se sorprendió de que ella la hubiera sacado y comentó que se estaba conteniendo. Se preguntó: ¿qué tan fuerte es nuestro protagonista? Seoljin comenzó a disculparse, pensando que, aunque fuera un sueño, enfrentar una espada era demasiado. Pero no retrocedió. Se dio cuenta de lo patético que era, que incluso en un sueño pensaba huir, y se lanzó a atacarla. Notó que su espada no se movía. Creyó que no lo iban a matar y que se daría cuenta de la diferencia de poder. Pero Heo Seoljin no lo sabía. En el momento que Nagi desenvainó su espada, ya estaba destinado a ser cortado por ella. Obviamente, nuestro protagonista no pudo continuar, así que Nagi le dijo al comentarista que anunciara los resultados y anunció que ella era la ganadora. Ese tipo de ojos censurados que había visto todo, se preguntaba si eso era todo. No le satisfacía, ya que era diferente a lo que le habían prometido. Esto no puede quedar así, ¿verdad, Seoljin? Nuestro protagonista había muerto, pero fue revivido. Cuando despertó, lo primero que vio fue a una chica. Le preguntó dónde estaba. Ella lo que hizo fue ahorcarlo con fuego. Iba a perdonarlo por mirarla sin permiso, pero como se atrevió a hacerle una pregunta, dijo: ¿quieres pelear? Has cruzado la línea. Desaparece. Aunque alguien la detuvo. Era el desconocido quien dijo: soy Arthur, el dios de este mundo, mientras retenía a la chica que estaba a punto de matar a nuestro protagonista nuevamente. Él comenzó a explicar. Lo había elegido para que fuera un player. El protagonista le pregunta: ¿ese no era el título de un webtoon? Arthur le responde: la torre, más conocida como Terrarium, está llena de oro y tesoros sin fin. Una torre colmada de esperanzas y sueños. Los que escalan la torre son los llamados players. Dean, Nagi y ahora nuestro prota. Seoljin se cuestiona por qué él. A lo que Arthur le responde: ¿no fuiste tú quien inició el contrato? Haciendo alusión al comentario que puso nuestro prota. Deberías haber pensado mejor antes de escribir tu comentario. Le ofrece la opción de renunciar, aunque Seoljin no pensaba volver a la realidad. Después de quedarse pensativo por un rato, Arthur le pregunta si desea regresar. Si derroto al Ranker 1, ¿qué obtendré? El dios le contesta que cualquier cosa. Decidido, nuestro protagonista se dispone a intentarlo. Arthur lo enviará nuevamente a la torre.
Esta será la última vez que lo salvará. Antes de partir, Seoljin lo detiene y dice, ¿me vas a mandar? ¿Así nada más? Hasta en los juegos de Pokémon te dan algo al principio. Así le ruega que le entregue algún beneficio. En ese momento, la chica aparece y lo regaña, diciendo que cree que Dios es tu amigo. Nuestro prota se disculpa, mientras Arthur se divierte con la situación, y le dice que si quieres algo, entonces ve con ella. Ambos quedan estupefactos. Ninguno quería ir juntos, pero ya todo estaba decidido. Arthur le explica a nuestro prota que su nombre es Excalibur, una espada que él mismo creó y que está seguro lo ayudará. Le ordena regresar con Melona, y en ese instante, ambos son transportados de vuelta a Terrarium. Al regresar, descubren que Excalibur se ha transformado en una niña. Los dos comienzan a discutir por lo ocurrido, mientras Arthur, olvidando mencionarlo, menciona que han sido enviados a una misión tutorial. De pronto, aparecen unos sujetos que comienzan a atacar a Excalibur. Seoljin le preguntaba si estaba bien. ¿Quiénes son ustedes y por qué nos atacan? Los atacantes le responden que justamente ellos querrían hacer la misma pregunta. El precio por atacar este lugar es muy alto. ¿Se dieron cuenta de ello? En el sistema aparecen identificados como gremio de ladrones y se menciona que Red Wolf es un player. Ante la situación, él ordena que capturen a la chica primero. Excalibur le grita al prota, ¡agárralo fuerte! Y Seoljin, desconcertado, no entiende a qué se refiere. De pronto, unas llamas emergen y toman la forma de una espada. Sin embargo, todos comienzan a reír, pues al materializarse solo era una espada rota. Arthur nos explica, Excalibur, ella es lo que se llama una espada de ego, una espada con alma. Es una espada legendaria que crece con su maestro y posee habilidades infinitas. Aún así, eso significa que en este momento es completamente inútil. Ambos se sorprenden por lo que acaba de pasar. En el sistema vemos que ambos estaban en el rango más bajo. Excalibur estaba triste por estar en un estado tan lamentable, queriendo irse a casa. El protagonista le pregunta qué van a hacer, a lo cual ella solo responde que quiere estar sola y que la deje en paz. Red Wolf solo menciona que es ridículo y que no son más que basura. Nuestro protagonista estaba asustado, sin saber cómo iba a salir de esta situación. Pero Excalibur estaba muy enojada, porque la estaban tratando como basura y comparándola con Seoljin. Su ira desata su verdadero poder. Los del gremio de ladrones, asustados, creen que es un ranker. ¡Mueran! Nunca habían visto una habilidad como esa. Cuando estaba a punto de matarlos, Arthur sella sus poderes. En medio del caos, el protagonista piensa en escapar, pero duda si debería hacerlo solo o si debería ayudarla. Sin embargo, Red Wolf lo intimida con una mirada, y los demás del gremio comienzan a atacar a Excalibur. Ella le dice a Seoljin que si podría encargarse al menos de uno o dos de ellos, pero nuestro protagonista ya había huido. Mientras escapa, Seoljin piensa que no va a meterse en la pelea. No hay forma de que pueda enfrentarse a alguien así. De pronto, todo se calma. Él cree que han atrapado a Excalibur, pero también piensa que eso no puede ser, porque ella es demasiado fuerte. Trata de no pensar en esas cosas, diciéndose que solo sería una carga para ella. Mientras reflexiona, recuerda que cuando llegó a este mundo pensó que todo cambiaría, pero en realidad está haciendo exactamente lo mismo, huir de la realidad. Aún así, es lo único que puede hacer en este momento. Se dice a sí mismo que es un cobarde. Ahora vemos a Excalibur a punto de ser derrotado. De repente, nuestro protagonista aparece para salvarla. Ella se pregunta por qué volvió. Le dice que debería haber huido, que no necesita su ayuda ni su intervención, pero él solo responde, ¿por qué un imbécil como yo no puede hacer algo como esto? Excalibur solo sonríe. Luego le extiende la mano y le dice, dámela, intentémoslo juntos. Un gran poder se desata. Nuestro protagonista, listo para pelear, menciona con determinación, el oponente al que tengo que vencer soy yo mismo. Excalibur menciona que solo le iba a prestar la mitad de su poder, pero terminó usando toda su fuerza. Los demás del gremio de ladrones estaban asustados, pero el jefe se dispone a enfrentarlo. El jefe exclama, ¿sabes a qué clase de bastardo? Odio a los bastardos como él, que confían ciegamente en su equipamiento y se lanzan a la carga. Esa es la razón por la que creé el gremio de ladrones. ¿Qué clase de lógica es toda esta? Pensaba, mientras Red Wolf se preparaba para la pelea y gritaba, ¡mire, un montón de basura! Así es como se usa la fuerza correctamente. Incluso si se tratara de una espada de ego, al final es solo una mísera espada. Si no puedes acercarte, entonces no puedes hacer nada de todos modos. Acepta tu destino, muere aplastado por esta roca. Me aseguraré de vender esa espada de ego a un alto precio. Nuestro prota, serio, parte esa roca en dos de un solo ataque, derrotando a todo el gremio de ladrones con ese golpe.
Sin embargo, al hacerlo se desmaya. En el sistema se muestra que todo el gremio de ladrones ha sido eliminado. A lo lejos, Arthur observa y disfruta de lo ocurrido, comentando que finalmente ha valido la pena verlo. Con esto, todos los candidatos se han reunido mostrando 3 piezas de ajedrez, al rey, la reina y un alfil, una pieza que indica que nuestro prota no es el único invocado en ese mundo. Finalmente, empieza a fluir el tiempo en el mundo que yo creé. Ahora vemos a un viejo conduciendo una carreta con una criatura llamada Mokiko, cuya especialidad es simplemente ser kawaii. De pronto se encuentra con Excalibur, que arrastra a Sham Seoljin con ella y le ordena, llévame. El anciano, asustado, lo carga pensando que transporta un cadáver. Durante el viaje, ella le comenta que no sabe conducir bien, a lo que el anciano se disculpa, aunque se le nota ganas de golpearla. Nuestro prota se retuerce y el anciano comienza a llorar. Excalibur comenta que Seoljin no ha movido ni un solo músculo desde que se desmayó y se pregunta si habrá muerto. No le importa si muere o no, pero se cuestiona qué sucederá ahora. ¿Será que Arthur vendrá a buscarla? Le da un buen golpeteo para despertarlo y finalmente nuestro prota despierta. Comenta que no recuerda nada después de haberse tomado la mano, pero sí recuerda que estaba ejerciendo un poder increíble. Sí, pero si no recuerdas nada de lo que hiciste, entonces ese esfuerzo de tratar de adularme es inútil. ¿Solo fue suerte? No creo que alguien pueda empuñarla solo por casualidad, aunque parezca increíblemente estúpido. En medio de todo, él no mató a nadie, utilizó perfectamente el poder de Arthur. Nuestro prota recuerda además el momento en que le dio la mano y le dijo, gracias por confiar en mí. Trató de decir su nombre, pero no pudo. No es que lo hubiera olvidado, es que resulta vergonzoso pronunciarlo. ¿Qué le pasa a mi nombre? Tu nombre es mucho más raro que el mío, ¿entiendes? En ese preciso instante, llegan a un pueblo llamado Village of Entry. Nuestro prota se preocupa por no tener dinero, a lo que Excalibur le dice, ¿y el dinero que le robaste a los ladrones? Vemos la cantidad de dinero que le sustrajeron y ya no tiene por qué preocuparse por eso. De pronto, unos oficiales aparecen, convocados por el anciano, alegando que ellos fueron los que lo amenazaron. Excalibur, que solo había pedido un favor, mientras nuestro prota intenta justificarse diciendo que todo ese tiempo estuvo desmayado, es nuevamente golpeado por ella. Un oficial los detiene y declara que ya no deben fingir, ya que ambos son cómplices. Este anuncio de Se Busca es la prueba de que ustedes dos son el famoso grupo Red Hood. Tanto el anciano como nuestros protas discuten, pero se dan cuenta de que han llevado los abrigos que ellos tenían, por lo que ya no tienen nada que defender. Finalmente los oficiales los capturan, mientras un tipo desconocido observa a lo lejos. Seoljin vuelve a tener esa crisis interna, preguntándose si debería escapar o no, pero se da un fuerte golpe en la mejilla que le recuerda que no va a huir, aunque en el fondo solo repite ese deseo de escapar. Mientras tanto, los oficiales ya le exigen que se coloque las manos en la cabeza. Nuestro prota piensa en cómo salir de esta situación, cuando de repente Excalibur se lanza a atacarlos, acabando con uno de ellos. No es lo mismo que antes, piensa ella mientras su fuerza regresa. Incluso sin el poder de Arthur que Seoljin tomó de mí, aún puedo ocuparme de todos estos. Un oficial, alentando a sus camaradas, dice que ella no está en la lista de players y ordena capturarla. Excalibur comenta que, aunque no sabe qué es un player, les demostrará lo fuerte que es. Excalibur les gana fácilmente, pero nuestro prota le advierte que tenga cuidado. Justo en ese momento, un tipo desconocido sale a la acción. Cuando está a punto de golpearla, Seoljin la llama y la convierte nuevamente en espada. Esto enfurece a Excalibur, ya que la llamó sin avisar, sabiendo que venía por la espalda y que podría esquivar el ataque. Seoljin le recalca que no podía evitarlo, a lo que ella responde, ¿de qué vas a ver un perdedor? Seoljin replica que aunque se considere un perdedor, la astucia es una cualidad esencial. Como cuando una presa evita ser atrapada por depredadores. Siempre ha identificado a los tipos más poderosos de su salón y su instinto le dice que ese tipo es realmente peligroso. El desconocido se da cuenta de su error y promete no fallar de nuevo. En el sistema aparece su nombre, Ran, de clase defensa, y se le reconoce como player. Nuestro prota se sorprende al ver cómo Ran acaba de separar el suelo con una tela. Excalibur le dice que no se asuste y le advierte, ¡cuidado con esa tela! Si eso es lo que pasa cuando la lanza, no quiero imaginarme lo que haría si te toca. Seoljin quiere contraatacar, pero nota que Excalibur se siente pesada. Hasta mantenerse de pie le cuesta, y se pregunta cómo es posible que Arthur haya utilizado esa espada sin esfuerzo. Excalibur le explica que en su nivel actual solo puede usarla durante 2 minutos y le pide que deje de emplearla. Ante la duda de si debe pelear o no, Excalibur no comprende su vacilación, pensando que aún tiene miedo tras todo lo ocurrido. Seoljin aclara, es cierto que le da miedo pelear,
pero pregunta si no hay más opción que hacerlo. La prioridad del grupo era encontrar a Najee. Si peleaban en ese momento, sería difícil para ellos entrar a la ciudad que rodeaba la torre. Y si llegan a derrotar a ese tipo, él podría perder el conocimiento y sería un game over. Excalibur le pregunta qué piensa hacer, si esperar hasta desmayarse, a lo que el desconocido afirma de forma contundente: Geo Seoljin, frente a ti, tus crímenes son atacar la puerta, interferir con las autoridades y tentativa de homicidio. Mientras que él pronuncia esas palabras, se observa una mano gigante y a continuación un montón de tela que comienza a envolver a nuestro protagonista. Dado que te has resistido y de acuerdo con el veredicto del Player Run, se te dará la pena de muerte. Nuestro prota, todo asustado, se da cuenta de que él es diferente. En su campo visual lo único que puede ver es a ese hombre. Es como si fueran las últimas personas restantes en el mundo. Tal presencia tan fuerte. Así es una persona que sube la torre. Un player, Seoljin. Aunque piensa que no puede mover ni un solo músculo, de alguna forma logra liberarse lanzándose a atacarlo. Ran, al ver que aún se resiste, procede a castigarlo de acuerdo con las reglas. Seoljin no tiene más remedio que contraatacar. Ran se da cuenta de que nuestro prota tiene un poder peculiar. Su cuerpo está rebosante de energía, lo que es el poder de Dios del que hablaba Excalibur, y cree que con ese podría ganar. Sin embargo, observa que hay gente involucrada en el combate, y de proceder, podrían resultar heridos. Ambos empiezan a discutir por ello, pero Ran aprovecha la oportunidad y menciona que, aunque no saben lo que estaban planeando, perdieron la única oportunidad que tenían para ganar, mandándole un buen izquierdazo a nuestro protagonista. Ran se da cuenta de que son peligrosos, pues incluso con ese golpe, y al caer desde esa altura, pudieron sobrevivir, y le lanza el golpe final. Justo cuando estaba a punto de mandarlos con San Pedro, aparece un Mokiko para protegerlos. Ran se sorprende de que una bestia inteligente haya interferido, por lo que detiene su ataque. Unos randoms que observaban la pelea también se asombran y comentan que ver una bestia mítica interferir en una pelea es algo nunca antes visto. Así, Ran les perdona la vida, aunque noquea a Excalibur, que aún estaba consciente, y ordena a los guardias que los encierren. Me causó gracia que el Mokiko se haya enojado. Luego, Ran le informa todo lo sucedido a quien parece ser el dueño de esa ciudad, mostrándole una corbata, un material para tela que nunca había visto antes, y asegurando que nuestro prota es una persona sospechosa. El hombre se ríe y comenta que ya había visto esa corbata, diciéndole a Ran que le recuerda al chico que pudo lograr pasar el dominio absoluto de Nagi. Sí, el dueño de ese pueblo no es más que Din. Si no lo recuerdan, es el Ranker 2, tiene curiosidad por Seoljin. Vemos a ambos encerrados. Seoljin intenta animar a Excalibur diciendo que fue muy increíble allá atrás, le pregunta a cuántas personas derribó. También menciona a Ran y dice que los players no es la gran cosa. Si hubieran logrado su ataque, entonces definitivamente habían ganado. Aunque decir todo esto no logra nada y fácilmente se cuenta por la cara que pone. Nuestro prota piensa que está enojada, se dice que es patético y comienza a golpearse la cabeza en la pared. De repente Excalibur se disculpa. Seoljin se sorprende, piensa que está haciéndole bajar la guardia para que lo golpee, pero en realidad ella está admitiendo que hizo mal tratando de seguir adelante. Fue la que inició la pelea e hizo que los arrastrará a ambos a este desastre, así que por lo tanto se disculpa, aunque igual si termina golpeándolo. No tiene la intención de solo disculparse, así que le dice a nuestro prota que la golpee en la cara. Seoljin no lo hace y la llama Libur, y le dice que la deje llamar así. Excalibur es un nombre muy largo para decirlo adecuadamente en una situación urgente, así que en vez de dejarlo golpearla, en cambio que la deje llamarla Libur, le pregunta si suena raro y ella le responde que está bien, que no le importa de cómo la llame. Pero más importante menciona que es la hora de escapar. Ahí vemos a dos guardias prácticamente dormidos, pero se despiertan inmediatamente cuando miran que Ran, incluso Din estaban allí. A Din le da igual, eso solo demuestra que todo está pacífico alrededor. Pero Ran sí se enoja y le dice que lo único que está pacífico justo ahora son sus cabezas. Din pregunta por los dos tipos que atraparon. Antes que pudieran responder, pasa una fuerte explosión. Eran nuestros protagonistas que habían escapado. Din solo se sorprende que ellos crearon una salida muy grande, aunque Ran estaba bien enojado. Aunque hacer un alboroto a gran escala no es diferente a pedir que los persigan y los atrapen. Ran logra someter a ambos. Sus cuerpos de repente los sienten pesados, se preguntan cuál es principio de detrás de todo esto. Se dan cuenta que aún puede mover su mano, entonces lo que se volvió muy pesado es su ropa. Ran les dice que ha marcado su ropa, por lo que los tiene bajo su control por al menos medio día. Seoljin menciona que no son bandidos, que solo están aquí para subir la torre. Entonces Ran nos explica que este pueblo ha sido buscada por decenas de personas como ustedes, atraídos por la chispa de terrario de la torre celestial como insectos.
Si lo que dicen es verdad y quieren subir la torre, entonces más existen razones para que se rindan. La torre es un lugar lleno de players como él. Ellos que incluso no son rivales para él, les será imposible que suban la torre. Eso hizo desmoralizar a nuestro prota. Pero Dean le dice que se detenga y le pregunta si es Seoljin, que le alegra volver a verlo y que su nombre es Dean, el rey de la villa de entrada. Nuestro prota, aún desconfiado, pregunta qué va a hacer con ellos, aunque acaba desmayándose. Cuando despierta, está siendo atendido por unas mujeres y unos niños. Estos lo tratan como a un hermano mayor y le dicen que se ve estúpido, incluso con su ropa. También le preguntan de dónde es, y ahí Libur le dice que vaya a comer algo, ya que la comida es buena. A lo cual nuestro protagonista se sorprende y le pregunta dónde están. Pero ella tampoco sabe nada. Seoljin le dice que no hay tiempo y que tiene que escapar de ese monstruo. En ese momento, Ran aparece detrás de él. Les dice que sí se pueden mover y que los sigan, ya que Dean los quiere ver. Aunque al final, solo va nuestro prota, porque Libur lo dejó botado. Cuando se encuentra con él, se sorprende de haber hecho un agujero tan grande en la celda y de haberse desmayado en cuanto fue capturado. Le comenta que esas paredes no son de las que alguien normal pueda romper y le pregunta si pudo atravesar el dominio absoluto de Nagi con esa habilidad, señalando que su debilidad era desmayarse y preguntándole cuál era esa habilidad. Seoljin se pregunta si debería contestarle o no. No está alardeando de ser el rey de la villa, ya que de no serlo, alguien como Ran no lo seguiría. Si no le da una respuesta adecuada, podrían enemistarse y ya valió. La mejor opción era decirle la verdad, aunque se pregunta si está bien hacerlo, pues la fuente de su poder es la habilidad de Dios Arthur, e incluso existe la posibilidad de que no le crea. Aunque no era necesario, Dean, al ver que todo estaba tenso, le dice que sí no quiere hablar. Está bien, antes de volverse un player es común que se escondan sus habilidades, a lo que nuestro prota le pregunta por qué. Y Dean solo responde que tenía curiosidad. Seoljin le pregunta por qué lo quería ver. Y él le dice que era para devolverle lo que le confiscaron, la corbata y su celular. Al regresarle sus cosas, le afirma que su inocencia ha sido comprobada, ya que el anciano del Mokiko lo buscó y le confirmó que ellos no eran miembros de Red Hood. Además de que, aquella vez, el prota no atacó cuando sus compañeros estaban en medio de la pelea. Nuestro prota se alivia y piensa que sus acciones no fueron en vano. Su vacilación salvó a alguien. Dean le dice que escuchó que quiere subir por la torre y le pregunta cuál es su razón. Entonces, Seoljin le responde que su meta es el Ranker 1, derrotar a Nagi, el primer Ranker. Ahí vemos a Ran escuchar todo. Dean solo le dice que venga y mire por la ventana. Ahí lo que vemos es la torre. Él nos explica que todos esos edificios dentro de esa valla, la mayoría de ellos están bajo la posesión del gremio Avalon, el gremio que Nagi ordena directamente. Ahí nuestro prota se da cuenta del significado de esa declaración. Nagi, al decir que su meta es derrotarla, no solo estaba dirigida hacia ella, sino a todos los demás que la rodean. Prácticamente, es una declaración de guerra. Se pregunta si será capaz de hacerlo. Él, que ni siquiera era capaz de hacer algo en una sociedad pequeña como la escuela. Dean le dice que necesita una fuerte garantía. Lo que sea que haya decidido, lo ayudará a subir la torre, solo porque le agradó ya que sus metas son similares. Le pregunta si ya se inscribió para el registro a candidatos a player. Cuando sale se encuentra con Ran, quien le dice que se lo había advertido. No posee suficiente poder para subir la torre. Pero en vez de escuchar su advertencia, hizo todo lo contrario, diciendo tonterías, y le pregunta de forma seria, «Hey, Seoljin, ¿en serio crees que puedes derrotar a Nagi? ¡Basura! ¡No cruces la línea! Si realmente lo deseas tanto, entonces puedo ayudarte a darte cuenta una vez más de dónde es tu lugar. Justo aquí y ahora». De pronto Libur aparece y le dice, «¿Quién te crees para ordenarnos? Me aseguraré de que lamentes tu actitud descarada. Nos volveremos mucho más fuerte de lo que podría ser». Nuestro prota la apoya y dice, «Que ella tiene razón. Ambos nos volveremos más fuertes. Subiremos la torre y definitivamente la derrotaremos». Ran se rinde. Sus palabras no les llegarán. No importa lo que diga. No puede entender por qué el señor Dean es aficionado a estas escorias y dice que se asegurará de mirar para ver qué tanto va a durar. Su insolencia. Cuando se va, nuestro prota se derrumba. Libur le dice que se levante y también le propone que una vez que sean más fuertes, derrotarán a ese bastardo, lo cual nuestro protagonista acepta. También le menciona lo que le habló Dean y van a ese sitio, la primera entrada para comenzar la selección de candidatos para ser players. Y hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Cómo les irá a Seoljin y a Libur en la primera prueba de candidatos a players? Como es mi primer video, así que solo pediré una meta de 50 likes si quieren la parte 2. Sin nada más que decir, hasta luego, bye.